estos momentos la gente, ¿cómo palpáis el ambiente social, el ambiente social? ¿Cómo palpáis a la demás gente? ¿Cómo la veis? ¿Depre total o...? Sí. Algunos como que están muy despreocupados. No creen todavía. Pero otros están como que muy desanimados, ¿no? La mayoría Y sí. la cuestión es que pensamos, ya esto parece el apocalipsis, ¿no? Pero, aunque es verdad que nos suena a algo apocalíptico todo esto, la cuestión es, la palabra de Dios, ¿qué nos dice que debemos hacer en estos tiempos, ¿no? Porque sabemos que el consejo divino que se halla en su palabra, en la palabra de Dios, es un consejo que nos permite vivir esa vida en abundancia que Jesús nos prometía en Juan 10:10, cuando dice que el ladrón solo viene para robar, para matar y para destruir, pero que Él venía para darnos vida y vida en abundancia, ¿no? Nos permite entender cómo poder vivir esa vida en abundancia en tiempos difíciles, ¿sí? Y lo importante en estos tiempos también es saber qué tiempos estamos viviendo, ¿sí? Así que vamos a ir a Mateo 24 y vamos a ver qué tiempos estamos viviendo. No es el objetivo de la predicación de hoy saber eso, pero nos va a permitir saber cómo afrontar estos tiempos después, ¿vale? Así que vamos a Mateo 24, versículo 3 en adelante, y mientras vayamos leyendo vamos a ir comentando. Así que no sé si tienes para tomar notas en el celular o lo que sea, pero será bueno que hoy puedas tomar algunas de ellas o puedas subrayar, ¿eh? Las Biblias electrónicas también permiten subrayar, poner en amarillo ciertas frases, ciertas palabras, ¿ok? Así que vamos a leer en Mateo 24, versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, como decir, vente para acá, que queremos hacerte una pregunta, ¿no? Así que los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, del fin de los tiempos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Cuando dice muchos en mi nombre, lo que dice aquí es falsos cristos, vendrán falsos cristos, o sea, personas que diciendo que hablan con la autoridad de Cristo, hablan falsedad, ¿sí? Vendrán muchos falsos cristos, vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Lo que significa Cristo es yo soy el ungido, o sea, que lo que dicen es: yo vengo a hablar en el nombre de, ¿eh? No es que digan: oye, yo soy Jesucristo reencarnado. Pues no, no es eso, ¿vale? Entonces diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero, ¿qué dice? Aún no es el fin. Es importante subrayar eso, ¿no? Aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos, cosas que están habiendo hoy en día, en diferentes lugares. Dice: y todo esto será principio de dolores, ¿vale? Así que también podéis subrayar principio de dolores. A veces lo que nos pasa con nuestras Biblias es que no tenemos los párrafos separados, como sí que está escrita la Biblia en realidad, sino que lo tenemos versículo a versículo separado uno del otro. Y a veces eso no nos permite tener una idea de conjunto. Sabemos, lo que hemos estudiado en la primaria, que los párrafos unen ideas, ¿no? Cada idea en un párrafo. Pues este párrafo empieza en el versículo 7 y acaba en el versículo 8, así que
todo ese párrafo nos está hablando de que aún no es el fin de ese principio de dolores que se caracteriza por esas pestes, esas hambres, esos terremotos, esas guerras. Y dice que esto no os turbéis, todavía no es el fin, ¿vale? Así que, ¿dónde estamos? Nosotros estamos aquí, en el final del periodo de principio de dolores, ¿vale? Así que, si lo que vemos en nuestro ambiente es que hay un clima de desesperanza y de desesperación, ¿qué es lo que nos dice aquí? Dice, no os turbéis. O sea, más bien agárrate que vienen curvas. Esto solamente es el principio, ¿no? Así que habla de falsos cristos, falsos ungidos, guerras, pestes, hambres, terremotos. No es el fin, no os turbéis. Cuando habla de no os turbéis, dice, no os alarméis, no os atemoricéis, no os inquietéis. Lo que dice el original es, no gritéis en voz alta. Es como el que está viendo una película de terror y dice, ¡ah! ¿Vale? O sea, pues eso. No os sobresaltéis. No os alborotéis emocionalmente. Como el que ve esa película de terror. Seguimos por el versículo 9. Así que ahora entramos en otra idea, en otro párrafo, que empieza en el 9 y acaba en el 14. Dice, entonces os entregarán. ¿Quién nos entregará? Lo que habla aquí es de personas cercanas, de traición. Personas cercanas que van a traicionar a personas que tienen una fe sincera y verdadera en Cristo. ¿Sí? Dice entonces, cuando dice entonces es después de, os entregarán a tribulación. Cuando habla de tribulación, habla de estar bajo presión, ¿sí? Caminando bajo estrechez, que hace que alguien se sienta encerrado, restringido y sin opciones. A mí esto me suena a pérdida de derechos, ¿sí? Y lo que la palabra tribulación hace referencia a cuando la uva está siendo pisada para sacar vino. Y nosotros somos esa uva. Obviamente, si fuéramos uva y pisada, eso es sufrimiento, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que esa uva pisada es la forma de sacar vino, o sea, de algo bueno, ¿no? Es igual como el diamante, ¿cómo se crea? De forma natural en las rocas, es bajo presión, ¿sí? Así que esa tribulación tiene esa parte mala de sufrimiento, pero tiene esa parte buena de perfeccionarnos en Cristo, ¿sí? Así que os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Claro, algunos a esos les sentará muy mal y no lo soportarán. Dice, entonces muchos tropezarán entonces. O sea, caerán, cuando habla de tropezar, habla de caer en una trampa, ¿sí? De ofender a Dios con pecado. Caer en la trampa también de entregar al hermano, ¿no? Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán, se odiarán. Y muchos falsos profetas, cuando hablamos de profetas, no son personas que hablan sobre el futuro, ¿vale? La palabra profeta tiene que ver con mensajero de Dios, o sea, aquel que habla el mensaje, ¿sí? Entonces, cuando habla de falsos profetas o de pseudoprofetas, lo que habla es de uno que en nombre de Dios enseña lo que es falso, que finge hablar la palabra de Dios, que son lobos con piel de oveja, ¿sí? Que dicen operar mediante el Espíritu Santo, pero operan mediante su carnalidad y para sí mismos, ¿sí? Así que, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que cuidado. Y por haberse multiplicado la maldad, aquí lo que se usa es la anomía, anomos, la falta de ley, aquellos que no siguen la palabra de Dios,
el andar sin ley, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando habla de enfriar, habla de exhalar. ¿A qué os suena eso? A muerte. O sea, el amor de muchos morirá. ¿Sí? Mas el que persevere hasta el fin, el que soporte la prueba, el que soporte que haya gente que te entregue a tribulación, el que soporte y sobreviva y no se deje engañar por esos falsos profetas, el que se siga aferrando a la fe por el poder de Dios para soportar todo eso, este será salvo. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí acaba el párrafo, ¿vale? Así que este párrafo nos habla de tribulación, versículo 9. Es un periodo de tribulación, y lo podemos subrayar. Habla de atentados a la vida, o sea, personas que entregando a sus supuestos hermanos en Cristo o cercanos, los entregarán para que mueran. Habla de traición, de atentados a la vida. Pero en medio de todo eso, lo que nos dice es que debemos aferrarnos a la fe y soportar la prueba. No caer en la trampa del mundo y no caer en esa dinámica de vender al hermano. Y no caer tampoco en los falsos mensajes de personas que dicen hablar en el nombre de Dios, pero que hablan en su propio nombre y en su propia carnalidad. Y no dejarnos vencer por el pecado, porque el pecado aumentará, dice, y el amor de muchos se enfriará. No dejarnos vencer por el pecado. Seguimos por el versículo 15 y entramos en otro párrafo que termina en el versículo 25. Así que aquí nos va a hablar de otro tiempo, ¿sí? Y va en tiempo cronológico. O sea que una cosa va detrás de la otra. Versículo 15. Y por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de quien habló el profeta Daniel, o sea, aquí está hablando del anticristo haciéndose pasar por Cristo y arrebatando el lugar que a Cristo le corresponde, ¿sí? Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta, las que estén embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Realmente aquí lo que dice es mega tribulación, o sea, nada que ver con la tribulación de antes que os estábamos hablando, en el párrafo anterior. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, o sea, aquellos días serán pocos, de gran tribulación. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el ungido, o mirad, el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, o sea, falsas personas que hablan falsedad diciendo que la hablan en el nombre de Dios y que dicen enseñar la palabra, pero la tergiversan para engañar a la gente, ¿no? Vendrán todos estos, dice, y harán grandes señales y prodigios. Que hagan señales, cuidado, a ver de qué espíritu es el que está haciendo esas señales. En este caso no es el Espíritu Santo. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Dice, ya os lo he dicho antes. Así que es el anticristo quien abre el periodo de la gran tribulación. Y dice, entonces, huid. Antes nos decía, soportad la prueba. En ese momento, huid. Seguimos por el 26.
Y es un párrafo que termina en el 28. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Cuando dice el ungido, Porque como... no, aquí hace referencia a Cristo, ¿vale? ¿Por qué? Porque algunos creerán que Jesús ha venido y ha pisado suelo aquí en esta tierra. Mentira. Será el anticristo el que toque suelo. La primera parte de la venida de Cristo es desde las nubes. Él no toca tierra y Él arrebata a su iglesia desde las nubes. ¿Sí? O sea que si os dice, mirad, está aquí, no. Si tú eres iglesia, no puede ser que esté tocando suelo. No puede ser que esté en la tierra. ¿Vale? Porque la primera parte de su venida es desde las nubes para arrebatar a su iglesia. Después sí, Él vuelve con su iglesia y entonces sí que toca tierra y ahí empieza el reinado milenial de Cristo. Entonces, como diciendo, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago, o sea, de repente, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esta frase es muy enigmática y cada uno comenta lo que le da la gana con esta frase, así que la vamos a obviar, ¿vale? Estudiar después. Sí, esto requiere un estudio profundo. Así que aquí es lo que nos está diciendo, como diciendo, no os dejéis engañar, porque claro, vendrá el anticristo y para muchos será el Mesías, será el Cristo, pero no es el Cristo, ¿sí? E inmediatamente después de la tribulación, versículo 29 y siguientes, donde tenemos otro párrafo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces sí, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas, meteoritos X, caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Aquí está escenificando el arrebatamiento desde las nubes. Él no ha tocado tierra, Él está en las nubes. Desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. O sea, cuando veis estas señales, significa que Jesús está cerca, la venida de Cristo está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí está hablando del florecer de la higuera, que es el volver a que Israel vuelva a ser nación. Eso pasó hace 74 años. Y las generaciones se cuentan por en torno a 80 años. ¿Sí? 80, 90, entre 70 y 90. O sea, queda poco ya. Ya estamos al final del cuento. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que cuando veamos estas cosas, que no venga otro contándonos que no, es que ha recibido una revelación, que las cosas son diferentes. No, sus palabras jamás pasarán. Esta es la palabra confiable, la que nos da los elementos de juicio necesarios para saber qué tiempo estamos viviendo, ¿sí? Así que estemos confiados en las palabras de Dios, así como en su promesa de salvación. ¿Sí? No nos turbemos. La salvación está ahí. Siguiente párrafo, del 36 al 41. Pero del día y la hora nadie sabe. Me dijeron, vale, tenemos las señales, pero tampoco esto no es matemática, ¿vale? Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así
será la venida del Hijo del Hombre. O sea, la gente no lo esperaba. El Noé durante años y años y años y años haciendo un arca y la gente burlándose de él diciendo pues todavía no llega tu diluvio, hasta que llegó, les vino por sorpresa, ¿no? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, o sea, estaban de disipación, estaban de juerga, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Cuando Noé entró en el arca fue sellada y ahí ya no entró nada más. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Hay gente que cada vez una mayor parte de la iglesia está creyendo que la segunda venida de Cristo en vez de literal es metafórica. No está creyendo realmente en esa segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, para todos esos y para los que no creen, les va a venir de repente y cuando lo vean, dice, ahí será el crujir, el lloro y el crujir de dientes. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. ¿Sí? Así que a los que no estén apercibidos, a los que no estén avisados, a los que no estén en conexión con Dios, les vendrá por sorpresa. Pero no a aquellos que están en conexión con Dios, a ellos no les va a venir por sorpresa. Así que ya nos está indicando qué debemos hacer para vivir estos tiempos. Y es no perder jamás esa conexión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como decía antes, es muy fácil perder la tonificación muscular. Cuando uno no se ejercita en lo espiritual es igual. Es muy fácil perder la tonificación, ¿no? Velad pues, versículos 42 hasta el 44 es el siguiente párrafo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, o sea, estaría alerta, velar, una velada, estaría alerta, estaría por tanto conectado con el Espíritu Santo para que sea Él quien le dé fortaleza para vivir esos tiempos y para que sea Él quien le muestre lo que tiene que venir. Y no dejaría minar su casa, no dejaría entrar en su casa pecado, disipación, aquello como en los tiempos de Noé, y bebían, y comían, y no sé qué. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, vendrá a la hora que no pensáis. En medio de todo esto, lo que nos dice es, velad, estad preparados, no dejéis minar vuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para soportar la prueba, para resistir, y para estar preparados para la venida de Cristo. O sea, totalmente aferrados a la fe y al Espíritu Santo, y a su palabra, para que nadie venga y nos pueda engañar. La palabra profética más fiable nos dice la Biblia que es la propia Biblia, ¿vale? Así que centrados en eso. Versículos 45 y siguientes y cerramos el párrafo con el final, este último párrafo con el final de capítulo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Le halle haciendo qué? Le halle ocupándose de su vida espiritual, no en disipación. Le halle haciendo las obras del reino, no pensando, ay, no, es que tengo otras cosas más importantes que hacer, ¿no? Jesús le dijo a uno que le dijo que le siguiera, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Diciendo, ahora, esto es lo importante, no te disipes con otras cosas, esto es lo importante. ...47... De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, ay, mi Señor tarda en venir, y comenzaría a golpear, a herir a sus consiervos,
Aquí está volviendo a escenificar a aquellos que entregan a sus hermanos. Comience a golpear, a herir. Lo que habla aquí es golpear o con un puño o con un látigo, a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, a pasar tiempo con aquellos que están intoxicados, con aquellos que no entienden los tiempos y que pierden su tiempo en holgazanerías, ¿sí? Que no saben que lo importante es la vida espiritual más que nunca en esos tiempos. Vendrá el Señor de aquel siervo, o sea, vendrá Cristo, en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, o sea, se perderá, ¿no? Cuando tenga que separar entre ovejas y cabritos, los pondrá entre los cabritos. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Sí? Así que esto nos ayuda a empezar a entender cuáles son los tiempos que estamos viviendo, en qué parte de esa cronología nos encontramos y cuál debe ser nuestra actitud en medio de esos tiempos. O sea, estar aferrados a la fe para soportar los tiempos y aferrados a la fe para estar preparados para la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Porque tenemos un gran galardón si estamos aferrados y nos mantenemos ahí firmes y constantes. Y ahora sigue explicando lo mismo, es el mismo discurso, a pesar que en tu Biblia ahora ponga otro número de capítulo. Así que estábamos hablando de aquellos que pondrían su parte con los hipócritas, que se perderían. Aquí vamos a hablar también de esa separación, ¿no? Entre aquellos que están preparados y aquellos que no lo están. Y esto nos habla sobre cómo debemos vivir estos tiempos, ¿sí? Para poder llegar hasta el final. Aquí tenemos la clave en la parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, tenéis que pensar en aquellas lámparas que tenían esos candiles, ¿no? Que tenía esa parte de vidrio y esa reserva de aceite abajo, y esa mecha, ¿no? Se quemaba arriba, y entonces, bueno, eso simboliza nuestra vida espiritual, ¿sí? Y la presencia de ese aceite es la presencia del Espíritu Santo con uno, ¿sí? Y cómo uno puede, si no, jamás se desconecta del Espíritu Santo, si jamás se desconecta de Dios, uno puede estar alumbrado a pesar de la mucha oscuridad que haya en el mundo. Pero aquí vamos a ver que algunos no se prepararon demasiado bien. Hay 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 eran insensatas. La prudencia, la previsión, ¿sí? Qué importante es que sepamos prever las cosas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. O sea, ¿qué aceite llevaban? El que estaba en la propia lámpara, ¿sí? Era la lámpara con lo que llevaba dentro y nada más. Pero las prudentes tomaron, y cuando usa aquí el término tomaron, es algo muy curioso en el original, porque lo que hace referencia es a tomar la iniciativa de aceptar y agarrar de forma activa e incluso agresiva, en el sentido de aferrarse, es decir, esto lo necesito, lo quiero, agarrar provisión, aquello que está disponible, ¿sí? Así que imaginaos que tenemos al Espíritu Santo dejándonos una mesa llena de cosas, de aceite y llena de lámparas, y las insensatas solo agarran una lámpara. Pero las otras dicen: uy, no, yo soy prudente, yo me voy a llevar depósitos y depósitos de aceite porque los voy a necesitar, ¿sí? Y los agarran de una forma hasta casi agresiva, es decir, no, venga, como el que viene un tornado, ¿no? Y la gente está en las tiendas agarrando provisiones como si el tornado fuera a durar un mes, pero a lo mejor solo va a durar 3 días, pero da igual, o sea, yo agarro, Así que tomaron aceite en sus vasijas, o sea, que había depósitos que ellos tomaron,
para tener aceite extra más allá de lo que había en sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Sí que hay algunas, todas se relajaron. Y a la medianoche, o sea, cuando ya la oscuridad llega al máximo en el mundo, a la medianoche, se oyó un clamor: aquí viene el esposo. ¿Sí? Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Buscaos la vida, ¿vale? Espiritualmente, buscad al de arriba y que sea él el que os dé. ¿Sí? O sea, no sigáis esperando vivir del ambiente. Hay muchas personas que viven del ambiente y ahora mismo, con las iglesias cerradas, etc., si no saben buscar y agarrar aceite de aquel que lo hace, de la fuente, son esas imprudentes que solo llevan el aceite de sus lámparas y que durante mucho tiempo han necesitado a las otras personas para seguirse nutriendo, pero llegará un punto que les dirán: ves directamente a la fuente. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entraron con él a las bodas. Eso es, después del arrebatamiento van a haber unas bodas, una celebración en el cielo, de la cual va a participar la iglesia. ¿Sí? Y después entonces es cuando vuelve Jesús, ya habiendo celebrado esas bodas, vuelve Jesús a este mundo con su iglesia y empieza el reino milenial. ¿Sí? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, o sea, las imprudentes, Señor, Señor, ábrenos. Ya se había cerrado la puerta. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, en que Jesús ha de venir. Estad preparados. ¿Sí? Así que aquí vemos la primera clave para poder sobrevivir a todas esas principios de dolores, tribulación y megatribulación. ¿Sí? Velar, estar aferrados más que nunca. Por eso, más relevante es ahora que nunca ese versículo de no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí? ¿Entendemos? La palabra de Dios es coherente por sus cuatro costados, ¿sí? Y la segunda clave la encontramos en la siguiente parábola. O sea que Dios, Jesús, cuando venga en su segunda venida, nos tiene que hallar velando, teniendo aceite de sobra para poder llegar y soportar todo. Para eso es necesario cumplir con el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Que no haya nada que nos gane ese amor, teniéndolo como prioridad en nuestra búsqueda y en el uso de nuestro tiempo. Y tenemos una segunda clave que empieza con la parábola de los talentos, que es que nos hay sirviendo y haciendo las obras del reino, amando al prójimo. Eso lo vemos en todo el resto del capítulo, que os veis con ganas, lo leemos y lo acabamos de pintar el cuadro. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cuando habla de talentos, habla de cómo Dios nos ha capacitado para poder, en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a lo que podemos hacer, cualquier cosa, para su reino.
¿Sí? Está hablando de eso. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo los otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, o sea, entra en el reino celestial, ¿sí? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Otro más para el reino de los cielos. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo de perder este talento. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, que nos halle velando, que nos halle sirviendo a su reino, ¿sí? Predicando su evangelio, que nos haya haciendo lo que Dios nos permite hacer conforme a los recursos que tenemos, ¿sí? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí vemos aquellos que mantienen el amor por el prójimo, aquellos que siguen sirviendo al reino, serán los que permanezcan para vida eterna, ¿no? Y de entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. O sea, aquellos que no dejan que el amor se exhale en su vida. Antes que hablábamos del amor que se acabaría. Aquellos que no dejan que el amor se exhale. Porque para muchos el amor va a ser exhalado y perderán y morirá el amor en ellos. Falta de conexión con Dios. La fuente de amor está arriba, ¿no? Aquellos que estén conectados con Dios seguirán conectados con su amor. Y cumpliendo ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, es que podremos cumplir el segundo mandamiento de amar al prójimo como Dios nos ha amado, ¿sí? Así que, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, heredad del cielo, preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquello de amar al hermano, al cercano. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Así que la vida eterna es para aquellos que mantienen la perspectiva en el cielo, llenan sus vasijas y a pesar de la maldad no dejan que el amor de Dios muera en ellos, siendo capaces de servir a los demás y amar al prójimo, de buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar para que todas las demás cosas les sean añadidas. ¿Sí? Y esa es la enseñanza, tomar aceite de reserva, jamás perder la conexión con Dios, no dejar perder la tonificación, sino todo lo contrario. Hacer ejercicio espiritual, tonificarnos, llenarnos del Espíritu Santo, llenar esas vasijas extra. ¿Para qué? Para soportar estos tiempos, para jamás perder el amor de Dios, para poder amar a los demás y para estar preparados para su venida. ¿Sí? Así que la solución de Mateo 24 la hallamos en Mateo 25. Es el mismo discurso de Jesús y todas esas historias tienen relación, es el mismo mensaje. ¿Ok? Así que vamos, en enero teníamos preparado una jornada que le habíamos llamado Como en el cielo, era una jornada de oración y oración. Lo vamos a hacer el día 20 de este mes. ¿Ok? Creo que es importante. Es lo más importante, ¿vale? Y ahora simplemente vamos a orar para que Dios nos ayude a enfocarnos en lo importante y en poner primero lo primero.